Buenas noches. México le declara la guerra a México. En este año de elecciones hemos visto cómo el sistema político mexicano, pseudo sistema político mexicano, se ha prostituido de tal forma que han postulado bajo la bandera de que son personas con experiencia, con pláticas a la gente, quién sabe qué tantas idioteces nos han inventado con tal de postular a futbolistas, actores, payasos, realmente olvidando la esencia, realmente olvidando qué es la política y qué son las necesidades del pueblo. Hemos visto caciques, realmente es un caciquismo lo que se ha visto durante todo este proceso electoral. Se ha polarizado a la población de tal forma que entre partidos de X o Y se han peleado por territorios que tienen una justificación de ser, porque finalmente son territorios de caciques llamados PRD, Morena, PRI, etcétera. ¿Cuántos de nosotros sabemos quiénes son nuestros candidatos para puestos de elección popular? Personalmente, yo solamente conozco a uno que me encontré en la calle yéndome a correr aquí en la delegación Ixtacalco y me dice: vota por mí. Ok, voto por ti. ¿Cuáles son tus propuestas? Mejorar la educación, tener mayor cobertura de salud, tener mayor seguridad. Ok, ¿cuáles son los fundamentos para poder llevar a cabo tu proyecto de nación? ¿Cuál es tu plan a seguir para mejorar lo que tú me has dicho? Se quedó callado y únicamente empezó a decir cosas que no tenían nada que ver con lo que yo le había preguntado. Lo volví a cuestionar. ¿Y qué creen que me dijo? Se nota que tú eres defensor de los derechos de los de arriba. En ese momento yo le pregunté: ¿quiénes son los de arriba? Explícame quiénes son los de arriba. Se dio la media vuelta y se fue. No sin antes lanzarme un improperio por haberlo cuestionado. Que bien, ese es un candidato del PRD. Yo les puedo decir que los partidos políticos, y lo digo con razón de ser, buscan justificar los millonarios ingresos que les da el INE y hacer su triangulación y mandarlos a sus cuentas en Swiss Credit o al Zurich Cantonal Bank, que no creo que se sepa de dónde son esos bancos. ¿Qué les puedo decir? También fui militar y yo les preguntaba a este candidato, pseudo candidato ciudadano, mi vecino, cuáles eran las necesidades de la población. No me supo contestar. Y yo le dije: yo fui militar y en mucha honra y con mucho orgullo digo: fui soldado. Matrícula de guerra C-8606019. Participé en plan de N3, conociendo a la gente de cerca, sabiendo cómo es la gente, qué es lo que pide la gente. La gente pide tres cosas básicas: trabajar y que los dejen trabajar. Nada más. Asimismo piden educación para sus hijos. Ok. ¿Cómo vamos a tener educación si cada mes, 2, 3 meses en algunos estados de la República se declaran en huelga por defender los intereses? ¿Los intereses de quién? ¿Del pueblo? No creo. Esos ojetes de la CETEG
de la sección 22 son la peor escoria y son los primeros y enemigo número uno de la nación mexicana. Que el gobierno no ha tenido acciones y no ha tenido la suficiente capacidad de asumir el coste político, de poder eliminarlos, si no eliminarlos, ponerlos en cintura y que hagan lo que tienen que hacer, que es trabajar, por privilegiar el diálogo, por privilegiar muchas cosas que no tienen justificación alguna dentro de este sistema. También soy estudiante de la UNAM. Mi matrícula de estudiante es 4110-96568. Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Me he acercado a los mítines o a las propagandas que los pseudo estudiantes, porque en estudiantes son, a mí me consta, pseudo estudiantes dicen: vamos a defender al pueblo, vamos a defender la democracia, que se vaya Peña Nieto, que... Ok. ¿Cuáles son sus propuestas? No tienen ninguna propuesta. Lo único que quieren hacer es desestabilizar a este país. ¿Por qué? Porque así defienden sus intereses personales y particulares partidistas. Y lo digo ¿por qué? Porque yo participé en acciones de guerra contra guerrillas. Y así era como a los estudiantes se los embaucaban. Esas acciones de guerrilla, antiguerrilla que yo tuve que participar, porque era mi obligación como militar, así es como se embaucan a la gente que no piensa, a la gente, a los resentidos sociales y a los resentidos que no pueden hacer ni han podido hacer nada porque son unos mediocres, porque eso es lo que son unos mediocres. México a lo largo de los siglos, estoy hablando desde el siglo XIX, por ahí de 1844-1847, se habla de una guerra injusta. Les concedo la razón, fue una guerra bajo la doctrina Monroe, si mal no recuerdo. Y la doctrina Monroe decía América para los americanos, pero no América para los americanos, sino únicamente para los gringos. Pretexto de la invasión a Texas, de la represión a Texas, se decide invadir el país. ¿Saben por qué ganó la guerra? Porque México en ese momento ni siquiera apoyaba al presidente que se había elegido, al señor presidente, el general Antonio López de Santa Anna, villano favorito de la historia de bronce mexicana. Y qué ironía, aquel que mandó componer el himno que ahora cantamos, con mucho orgullo, porque somos mexicanos. Ironías de la vida. ¿Por qué se perdió la guerra en 1864? Tuvimos la batalla de Puebla, ganamos y hasta la fecha lo seguimos celebrando. Una victoria con mucho mérito. Si no estábamos en desventaja numérica, sí estábamos en desventajas tecnológicas del momento. Afortunadamente para el ejército mexicano. El ejército francés, pues bueno, sufrió varios desperfectos técnicos, les llovió, sus armas no estaban acostumbradas al territorio mexicano. Más aparte, pues, ¿qué creen? Que sobreestimaron la capacidad de un mexicano. Y aquí es a lo que voy, ciudadanos mexicanos que vean este video. El día que nosotros como ciudadanos veamos nuestra capacidad como mexicanos, siendo uno solo, siendo uno, jamás nos van a vencer. Y voy a poner un ejemplo, tal vez muy burdo, pero se ve un ejemplo tangible en el estado de Monterrey. En el estado de Monterrey, la gente ya se cansó de los partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Un candidato ciudadano está ganando las elecciones. Y a ese candidato, expresidentes han dicho que va a ser un dictador, han dicho que no sabe gobernar, que no tiene experiencia. Los políticos
se supone que tiene la experiencia de poder conducir a la nación por un camino al éxito. Nos han llevado, señores, y se los digo como ex militar, que esos gobiernos nos han llevado a la crisis económica, social y política. Económica, desgraciadamente, dependemos de el comercio extranjero. Política, hubo guerrillas en el 2007. Ha habido enfrentamientos muy cruentos en las ciudades fronterizas. Ha habido matanzas de ciudadanos inocentes porque los políticos se supone que tienen la experiencia, no supieron hacer ni manejar las situaciones que en ese momento imperaban en esta nación. Y todos los desaparecidos que hay hasta la fecha no son de este señor, son de sexenios pasados. Los invito, ciudadanos mexicanos, a que tomemos una iniciativa, todos, una iniciativa nacionalista. ¿Nacionalista por qué? Porque ¿cuántos de ustedes se sienten realmente orgullosos de ser mexicanos? ¿Cuántos de ustedes dicen, sí, defiendo a mi país, pero no hacen nada? Hasta parece que el estereotipo del mexicano valiente solo se queda en eso. Porque a la hora de la hora, el mexicano o los mexicanos, para poder mejorar nuestra situación, nos echamos para atrás. Ese es un baluarte que tienen los políticos mexicanos. Es un baluarte con el cual dicen, bueno, yo sigo haciendo lo que quieran. Lo único que hacen es gritar y no hacen nada. No los invito a la guerra, señores. Porque la guerra, estamos hablando que son palabras muy fuertes, que no cualquiera va a tolerar. No estoy hablando de la guerra, estoy hablando de una organización civil con iniciativas nacionalistas, con propuestas ciudadanas reales y adecuadas a nuestro tiempo. Les voy a recitar, por último, una estrofa del himno nacional mexicano. Que el himno nacional mexicano, como sabemos, la mayoría, espero, tiene 10 estrofas. Hay una que en particular me gusta mucho y que espero que la compartan conmigo como ciudadano, que dice: ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos, que encuentre el acero en sus manos quien tu nombre sagrado insultó. Y me remito a una frase de un personaje muy conocido que dijo, no era mexicano, pero dijo: no preguntes lo que tu país pueda hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu patria. Se los dejo a su conciencia, espero sus comentarios. Les pongo un link de una página que yo creé hace ya 3 años. Espero sus comentarios constructivos, obviamente. También voy a aceptar haters, porque también los hay. Y ya no, mexicanos, ya basta que estén jugando con nuestra historia. Con nuestra riqueza y sobre todo con la necesidad de la gente. ¡Viva México!